Cambiar de tema y porque tener un fondo para las emergencias es muy importante. Y Francisco, tú nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. Seguro que sí, Nicole, tienes toda la razón. Los imprevistos pasan cuando menos lo esperamos y pueden afectar tus finanzas si no estás preparado. Para evitar que esto te suceda a ti, hoy las expertas en finanzas, Elaine King y Yajaire Tapia, nos van a decir cómo hacer un fondo para las emergencias. Así que les doy la bienvenida a nuestro show. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Francisco. Feliz de estar con Yajaire. Igualmente. Y nosotros felices de aprender de ustedes. Yajaire, quiero comenzar contigo con la pregunta básica. ¿Qué es un fondo de emergencia y cuál es la diferencia entre ahorro y fondo de emergencia? Por supuesto, lo más importante aquí es tener consciente que el fondo de emergencia no es una cuenta de ahorro, son dos cosas totalmente diferentes. La cuenta de ahorro nosotros la utilizamos para cuando hay una necesidad, para cubrir los gastos del día a día y los gastos extraordinarios de igual forma durante el mes corriente. El fondo de emergencia es específicamente para gastos extraordinarios. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que de pronto, como decimos nosotros los hispanos, nos caiga una racha y nos quedemos sin trabajo y poco tiempo después se nos daña una nevera. Utilizamos el fondo de ahorros para cubrir los gastos del mes corriente y el fondo de emergencia para cubrir precisamente y sustituir esa nevera que se nos dañó. Así que esa parte es bien importante tenerla presente. Comprendido, ok, ya entendemos entonces cuál es esa diferencia, pero ahora, Elaine, algo importante es saber cuánto es el dinero que necesitamos para cubrir ese fondo. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad de dinero necesaria para ese fondo de emergencias? Mira, Francisco, es relativamente fácil en 3 pasos. Vamos a hacerlo hoy mismo. El primero es agarrar una hojita y sumar todos tus gastos fijos. ¿Qué son gastos fijos? Son gastos esenciales. Ya estamos entrenados nosotros que es esencial. Es la definición de lo que es comida o salud o algo que necesitas sí o sí, tengas ingresos o no. El paso número 2 es una vez que tengas ese monto, multiplícalo por 3 meses si tu esposo o tu esposa también contribuye a la economía familiar. Si solamente contribuye una persona a la economía familiar, multiplícalo por 6. La razón detrás de los números son los meses que uno necesita, porque a diferencia de una emergencia, como dice Yajaire, la nevera, también es importante y considerada una emergencia. Si te quedas sin trabajo, ¿de dónde vas a sacar ese dinero para cubrir las emergencias que son cubrir la comida, la salud y las cosas esenciales? Ahora bien, agarra la emergencia también del año pasado y lo puedes dividir entre 12 si algunos de ustedes no tienen tanto dinero como para sumar todos los meses. Esos son algunos tips. Al final del día, lo que creo que nos queda claro es que tenemos que ponernos a hacer las cuentas para entender cuánto es el dinero que necesitamos. Ahora, Yajaire, ya sabemos entonces qué cantidad es la que tenemos que ahorrar, pero ¿cuál es el próximo paso en este fondo de emergencias? Ahorrar religiosamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir precisamente una cuenta de la otra. Y muchas personas preguntan, oye, ¿pero cómo lo hago? Porque adicionar al cálculo extraordinario que acaba de presentar Elaine, muchas personas se confunden en el día a día, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿pero cómo lo hago cuando de dónde saco el dinero cuando no es una sola cuenta que tengo que estructurar y ahorrar, sino que son 2? Bueno, mi recomendación es que dividas las 2 cuentas, una para ahorro y una para fondo de emergencia, y de igual forma le añadas un mes adicional a lo que Elaine está planteando. ¿Por qué? Porque ese mes adicional de gasto mensual puede ir precisamente a ese fondo de emergencia. ¿Y cómo lo vamos a estar ahorrando? Bueno, se divide entre un 15-5. Un 5% de cada dólar que ingresas lo pones en ese fondo de emergencia y un 15% de cada dólar que ingresas lo pones en ese fondo de ahorro. Oye, qué interesante, y me alegra que lo hayas explicado de esa forma, porque creo que es lo que todos nos preguntamos cuando se trata de ahorrar, es cómo hacerlo. Pero bueno, Elaine, ahora algo que también nos preguntamos es en dónde guardar ese dinero del fondo de emergencias, si lo ponemos abajo del colchón, en un cerdito en la casa, en el banco, ¿en dónde? Mira, Francisco, es importantísimo que el fondo de emergencia esté separado de tu cuenta corriente. Llámese fondo de emergencia, o sea, pónganle ese nombre, fondo de emergencia. Ahora bien, ¿dónde va ese dinerito dentro de esa cuenta?
Depende de tu tolerancia de riesgo, puede ir en una cuenta corriente ganando ahorros un poquito, aunque la tasa es un poquito bajita. Inversiones líquidas, como por ejemplo bonos, pero definitivamente no en depósito a plazo y definitivamente no debajo del colchón, porque pierde ese interés que podrías ganar en un banco o en una inversión. Estoy de acuerdo. Solo con la inflación entonces perderíamos dinero si lo tenemos ahí sin ganar nada. Elaine King, Yajaire Tapia, muchísimas gracias por su tiempo y por sus consejos y ojalá que toda la gente que nos ha visto hoy pues por lo menos se quede con esa idea de ahorrar un poquito más. Que tengan un feliz día. Gracias.